Saludos, aquí 018 Marines 37, continuando con la guía SCP. Continuaré con un ítem más de la línea. Comencemos. Ítem SCP-025. Denominación: un armario muy gastado. Clasificación del objeto: Safe. Descripción: SCP-025 es un armario de madera que mide 0.97 metros por 0.62 metros y 1.95 metros, lleno de ropa que data de varios periodos de tiempo. Los artículos contenidos en el pecho, colectivamente llamados SCP-025-1, coinciden con los estilos de las décadas de los años 1920 hasta la actualidad. La ropa de cada periodo de tiempo varía con relación al estilo. Por ejemplo, una camisa de rayas de poliéster y un par de pantalones de traje de carbón corresponden a estilos generales de los años 1970. El único aspecto unificador de todos los artículos que figuran en SCP-025 es que cada uno está en malas condiciones. Las polillas han comido gran parte de la colección y las lágrimas no son infrecuentes. Cuando cualquier artículo de SCP-025 es puesto a alguien, el portador se observa ya para morir o sufrir una lesión dentro de las 24 horas. La causa de la muerte en estos casos está invariablemente relacionada con los defectos mencionados en la ropa, pero solo alguna vez parece ser un incidente no relacionado. El uso de un guante con un dedo cortado puede resultar en la pérdida de la punta del dedo a través de un simple accidente de cocina, como el corte de una cebolla. De manera similar, un sujeto que lleva un poncho con una manga faltante de alguna manera provoca la pérdida del brazo descubierto, ya sea un ataque por un animal salvaje o un accidente vehicular que requiere la amputación de la extremidad. Si se coloca en un recinto sin amueblar mientras que usa un elemento desde el pecho, el usuario contrae una enfermedad carnívora que comienza con las áreas no cubiertas por la ropa, o sufrir una falla por un órgano que se encuentra debajo de una imperfección en el artículo. Enfermedades derivadas de estos incidentes pueden ser o no contagiosas. Ningún estudio se ha realizado con éxito, debido a la velocidad a la que las cepas observadas siguen su curso. Se recomienda que, en lo posible, las muestras de la enfermedad se envíen al laboratorio para su posible militarización. Procedimientos especiales de contención. SCP-025 debe ser abierto solo durante las pruebas, al igual que la sala en la que se almacena SCP-025. Códigos de la entrada se deben dar solo en la investigación autorizada y personal de seguridad. No hay otros protocolos de contención requeridos. A continuación se presenta un registro de las pruebas de SCP-025 y SCP-025-1. Pruebas que más completas añadirán a la desclasificación del documento en su totalidad. Sujeto de pruebas SCP-025. Sección 1. Sujeto D778. Un hombre blanco de 42 años de edad. Artículo: smoking blanco de 1940. Imperfección: costura rasgada en el hombro izquierdo. Resultados: al sujeto se le permitió deambular por los salones, en la supervisión del agente. En aproximadamente 45 minutos no se produjo nada extraño. Sin embargo, las cintas de seguridad y testigos presenciales indican que D-778 parecía hacer un intento de atacar al agente. Él, a su vez, venció al sujeto con un cuchillo, provocando una profunda herida en el hombro izquierdo de D-778, precisamente en el punto donde fue arrancada la costura del smoking. Prueba detenida, sujeto terminado. Sujeto D-690, un hombre blanco de 26 años de edad. Artículo: gorras de béisbol de Boston Red Sox del 2004. Imperfecciones: ajustador perdido de tamaño de la parte trasera de la tapa, logo delantero eliminado parcialmente. Resultados: en una habitación sellada con el sujeto había una mesa en la que había un arma cargada de 9 mm Jericho, bebé águila, una parrilla más ligera y un hacha. D-690 eligió usarla al revés. Los efectos potenciales de esta decisión sobre el resultado de la prueba no se conocen. El sujeto expresó renuencia a tocar cualquiera de los objetos sobre la mesa durante varias horas. La comida y el agua se le proporcionaron según fue necesario. Después de 4 horas de inactividad general, el sujeto tomó la pistola y la examinó. Mientras la mantenía más o menos a los ojos, el arma fue descargada en la frente de D-690, donde la banda de ajuste del tamaño habría tenido que estar. Sujetos: D-736, un hombre blanco de 22 años de edad. D-771,
un hombre blanco de 23 años de edad. Artículos: chaleco de rayas Borgoña que data de 1973. Imperfecciones: el artículo parece haber sido parcialmente comido por las polillas. Varios agujeros grandes en la parte delantera del suéter. Resultados: D-771 se le dio un arma cargada fuera de la vista de D-736. Se le encargó que, a una señal dada, disparara a los 6 disparos en la dirección de D-736. Después de hacerlo, se observó que cada disparo pasó a través de uno de los agujeros del chaleco, dejando intacta la ropa y matando a D-736. Arma de fuego recuperado. Sujeto superviviente fue transportado de vuelta a los cuarteles. Sujeto D-771, un hombre blanco de 23 años de edad. Artículo: suéter de chaleco de la prueba anterior. Imperfecciones, igual que mencionado. Resultados: D-771 fue esta vez colocado en una habitación vacía de 15 metros por 15 metros por 15 metros. Los únicos objetos en la habitación eran las luces del techo. El sujeto inicialmente se quejaba de aburrimiento, luego se quedó dormido y se fue. Luego se quedó dormido y se fue a dormir. Después de 2 horas y 14 minutos, 2 de los tubos de luz fluorescentes en el techo se desalojaron y cayeron, cuando aterrizó en los agujeros del jersey, rompiendo el mortero del impacto. Uno de los tubos se rompió en pedazos irregulares que impactaron en D-771 en varias áreas. Signos vitales del sujeto persistieron durante otros 6 minutos, luego cesó. Otros lugares de ensayo serán seleccionados para minimizar el posible daño a la zona circundante. Sujeto: Doctor. Experimento no planificado. Un individuo no identificado sacó un artículo de SCP-025 y lo colocó en el escritorio del doctor, que parecía similar a un elemento de su propia ropa de vestir. Cualquier información sobre este incidente y o el autor del mismo debe ser reportada inmediatamente al personal de nivel superior. Artículo: bufanda ligera teñida de un número de colores. Imperfecciones: costura fuertemente tirando, causando que fuera considerablemente más corta y más estrecha en el centro. Resultados: de acuerdo con su itinerario, el doctor, usando el elemento SCP-025, se dirigía a la sala de SCP para las pruebas de rutina. Sin embargo, se separó de su ruta prevista y se fue en dirección hacia una ala completamente separada de la instalación. El sujeto después entró en la sala de SCP-173, sin reunir acompañamiento o siguiendo los procedimientos de seguridad, y al escuchar la puerta cerrarse parpadeó. Causa de la muerte aparece como asfixia como resultado de una tráquea aplastada. El sujeto: D-802, mujer hispana de 30 años de edad. Artículo: camisa blanca estilo Flame de 1980. Imperfecciones: hombro derecho eliminado, manga izquierda completamente aislada. Resultados: datos borrados. Todos los presentes se presumen infectados, en cuarentena y datos borrados. Todas las pruebas adicionales que involucran toda la moda de 1980 se ha aplazado indefinidamente debido a los gastos y riesgos de seguridad que presenta el experimento antes mencionado. Limpieza completa calculada a tardar un adicional de semanas. Pruebas adicionales autorizadas. Resultados esperando desclasificación. Eso es todo por este SCP. Espero lo disfruten. Soy 018 Marquis, despidiéndome. Hasta luego.